Saludo muy especial para todos y te pregunto a esta altura, ¿cómo va tu éxodo? ¿Qué es eso? Tu salida de Egipto hacia la tierra de la libertad. ¿Cómo va la salida del infierno al paraíso? Del sinsentido al sentido. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos tratando de prepararnos en esta cuaresma para llegar a la Pascua como hombres y mujeres nuevos, resucitados. Y por eso es tan importante la lectura de cada domingo, recordándoles que siempre los dos primeros domingos son las tentaciones. Es decir, vamos a tener siempre la tentación. Tentación es la capacidad de decidir bien o mal, de volver atrás, de mirar hacia Egipto y decir, allá teníamos ollas con carne y pan en abundancia, de quedarnos acomodados en esas realidades que pueden estar destruyendo nuestra vida. Y el segundo domingo siempre es la transfiguración. Lo hablábamos en una reflexión pasada. Hay que subir al Tabor a contemplar lo que nos espera y a tomar fuerza de esa realidad para descender y afrontar la vida y solucionar todo lo que se vaya presentando, porque la vida con Dios es bella, pero no es fácil. Este camino es el único, pero no es fácil, es más, es muy difícil, porque es que morir no es fácil. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, morir a esas situaciones que sabemos que perjudican nuestra vida para nacer a una nueva vida, como hombres y mujeres libres, capaces de darle culto a Dios en libertad, porque Dios no recibe culto de esclavos. Por eso el pueblo que aún era esclavo en su corazón en Egipto no llegó a la tierra prometida. Entonces nos estamos preparando y la liturgia nos traía una lectura bien interesante que la hemos escuchado muchas veces. Evangelio según San Juan, el capítulo 2, versículo del, ya les voy a decir que lo tengamos muy presente, del 13 al 22, que es lo que denomina esta perícopa la purificación del templo, perdón. Y anexo a eso teníamos la lectura, la primera lectura del libro del Éxodo, los mandamientos, la segunda de San Pablo a los Corintios, Cristo crucificado, escándalo, necedad, unos piden señales, otros buscan sabiduría, los griegos. Pero decía él, nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza y salvación para todo aquel que cree. Entonces hoy vamos a ver, por eso es tan interesante, porque es que la cuaresma casi siempre se nos va como si nada. Hoy vamos a ver en este domingo que la liturgia nos presentaba, repito, esa perícopa de la purificación del templo en el Evangelio según San Juan. Hoy he denominado mi charla, nuestra reflexión, 7 pasos para purificar el templo. ¿Y eso qué es? ¿Cuál templo? ¿Acaso no sabéis, dice San Pablo en una de sus cartas, que sois templos vivos del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. La manera de ser, de actuar y de influir de Dios en nuestro interior. ¿Acaso no sabéis que sois templos vivos del Espíritu Santo? Claro, uno no sabe y por eso hace lo que quiere y por eso deja entrar al corazón y por eso toma decisiones que van destruyendo su vida. Tomemos conciencia de quién nos habita, decía el abad de el monasterio en Guatapé. Tomemos conciencia de quién nos habita. Y cuando uno se va haciendo más consciente de esa presencia de Dios en su vida, empieza a cambiar su vida. ¿Para qué? Para lo que nos decía esa primera carta dándonos los mandamientos. Los mandatos del Señor alegran el corazón. ¿Cómo? Sí, no son limitaciones, no son, todo el mundo cree que es el seguimiento del Señor es y de Dios es no haga, no haga, no haga, no. Los mandatos, caminos de libertad que el Señor nos da, alegran el corazón. Pero como uno cree que es que simplemente ahora vamos a ver cumplir mandamientos y normas, si alegra tu corazón cuando obedeces al Dios de la vida, si no, simplemente estás cumpliendo cumplimiento. Por eso estos 7 pasos. ¿Y qué es purificar el templo? Es transformar nuestra vida, es cambiar y empezar a ahondar no en la fachada, sino en el interior. Lo hemos dicho tantas veces, no, templos hermosos por fuera y entra uno. A veces en estos casos dicen, no, es que todavía no lo hemos terminado. Es que a usted y a mí todavía no nos han terminado. Pero yo me veo muy, no, no, el Señor siempre nos está recreando
y nos está haciendo de nuevo, si uno deja, como vamos a ver. Porque es que generalmente son fachadas muy lindas, muy bien todo por fuera, muy bien vestidos, muy bien presentados, pero el problema está es adentro, el templo, el interior. Purificar el templo es cambiar la vida, es cambiar el interior, es dejar a Dios hacer, que es lo que hemos dicho en esta cuaresma. Se trata de que Dios haga. ¿En dónde? En nuestro interior, para empezar a transformar nuestra vida y llegar a la Pascua. ¿Qué? Es que nos estamos preparando es para la Pascua, como hombres y mujeres libres. Ese templo interior donde mora Dios es mi vida, es mi interior, es mi familia, son todas mis realidades, que como vamos a ver, están como el templo de los judíos, con muchas cosas que no son las del Dios de la vida, las que el Dios de la vida, de la misericordia, del perdón, de la ternura, de la dulzura, quiere que habiten en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo es que se llama la reflexión? 7 pasos para purificar el templo. Y purificar es quitar lo impuro. Y lo impuro no está afuera. Decía Jesús, no es lo malo lo que está afuera, sino lo que sale de dentro de nuestro corazón. Purificar es, pongamos un ejemplo claro, encontraste un agua sucia, contaminada, purificarla es que ya la puedas beber, que ya la podamos beber, y nos hace mucho bien, porque cuando purifico, cuando limpio, cuando salgo cuando saco esas realidades, pues empiezo a vivir mejor, empiezo a tener paz, empiezo a estar más tranquilo. 7 pasos desde la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. 7 pasos que si los hacemos nos van a ayudar ¿a qué? A vivir mejor, a llegar más preparados para la Pascua. Para la Pascua, es que nos estamos preparando para la Pascua. Y a veces miércoles de ceniza, la ceniza con escopolamina, ya se nos olvidó en qué era que estaba, cuáles son las lecturas, qué es lo que dicen. Pues lo primero que decían eran los mandatos del Señor alegran el corazón. Y cómo se nos ha ido perdiendo la alegría. ¿Cómo ve uno ese índice de suicidios aumentando aún en personas muy jóvenes? ¿Cómo ve uno la depresión llegando hasta las personas que nunca imaginó y tomando la opción del suicidio? ¿Cómo ve uno rostros tristes y alicaídos por esta X o Y situación? Pues hoy el Señor quiere renovar nuestro templo, aunque el verdadero templo es Él, es Él. Pero nosotros, como decía San Pablo, somos templos vivos de la presencia de Dios. Dios habita en nosotros y aún no nos damos cuenta, ¿cierto? Por eso es que hacemos tantas cosas, por eso es que cometemos tantas barbaridades, porque todavía no dejamos que Él pase y transforme nuestro templo. Seguimos con las fachadas muy lindas, sepulcros blanqueados. Seguimos con el fariseo interior habitando y viviendo y diciendo, los buenos somos más, yo soy muy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no hago tal cosa. Pues bien, hoy la lectura, iluminados por el Espíritu, nos va a dar a todos unos pasos a seguir. Desde la lectura, desde la escritura, no es lo que ve a mí me parece, no, es desde la escritura, que es la guía nuestra, es lámpara en nuestros pasos, para ir encontrando el camino que nos lleva ¿a qué? De regreso en Cuaresma a la casa del Padre, a los brazos de Dios Padre, a transformar nuestra vida en una fiesta. Purificar el templo es vivir en fiesta, no en parranda, en la fiesta que Dios pensó para la vida de cada uno de nosotros, sus hijos. Primer paso, dice así la lectura. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿Se acercaba la Pascua de quién? La suya y la mía, ya casi no nos hemos dado cuenta. Se acercaba la Pascua y Jesús subió a Jerusalén. Primer paso, 2 palabras. Dios va a pasar por nuestra vida. Celebrar Pascua, celebremos Pascua. ¿Y dónde celebramos Pascua? Ahí tenemos la Eucaristía. La Eucaristía es la reactualización de la Pascua. Por eso cuando preguntan a cuántas Eucaristías ha ido usted, a una nomás. Lo otro es reactualización. Vivimos reactualizando la Pascua. Si quiero
purificar mi templo, transformar mis realidades, transformar mi corazón. Tengo que celebrar Pascua. ¿Y qué es Pascua? Paso de Dios. Tengo que dejar que Dios pase por mi vida, sacándome de Egipto. Eso decía la lectura, recuerden cuando los saqué de las esclavitudes de Egipto. ¿Qué valor tiene en tu vida la Eucaristía? ¿Cada cuánto vas? ¿Vamos por cumplir y ya chuleamos y salimos de eso? ¿O somos conscientes de que ahí en cada Eucaristía volvemos a escuchar las palabras de Jesús que nos dice ardientemente, locamente, digámoslo, quiero pasar por tu vida? Se está acercando la Pascua. Estamos alimentándonos de la Eucaristía. Estamos permitiendo que Dios haga Pascua en cada Eucaristía, pase por nuestra vida, o entramos con un corazón cerrado, endurecido, o entramos con un corazón contrito y humillado para que Él pase. Cada Pascua se celebra la salvación que Dios realizó en su pueblo. En cada Pascua Dios pasa salvándonos de nosotros mismos tantas veces, de esas realidades que nos agobian, de esas realidades que nos angustian, de esas cosas que tenemos ahí en el templo, en nuestro interior, que han transformado nuestra vida para desgracia nuestra y de los demás. Es retomar ese primer paso, el valor de la Eucaristía. Se acercaba la fiesta de la Pascua, es fiesta. Es que cuando Dios pasa por nuestra vida hay fiesta, hay celebración, hay alegría, hay gozo, hay plenitud, hay vida en abundancia. Se acerca la Pascua, que esta Pascua no sea uno más y que la Eucaristía no sea simplemente un ir a cumplir, que lleguemos con los ojos abiertos, los ojos abiertos, los oídos atentos y el corazón abierto para que Jesús pase en cada Eucaristía, renovando nuestro templo interior. Que se produzca lo que se produjo en los discípulos de Emaús. ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Es volver a retomar ese valor de la Eucaristía, el primer paso. Y añadido a qué, y subió la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Primer paso, tomar conciencia del valor de la Eucaristía y subir a Jerusalén. Chucho, no tengo visa, no tengo dinero. Es que subir a Jerusalén es tomar conciencia de que nos hemos alejado, Emaús, léase Emaús, del sitio de cumplimiento de las promesas de Dios. Subir a Jerusalén es retomar la vida de comunidad, donde entre todos, celebrando lo que hacían las primeras comunidades, acudían con frecuencia perseverando en la enseñanza, en la oración, la Eucaristía y el compartir fraterno. Ese templo se va limpiando. Entonces, este primer paso de volver a Jerusalén es no alejarse de Dios, no vivir de espaldas a Dios, no vivir guiados por las obras de la carne, sino vivir de frente a Dios. Y subió a Jerusalén. Cada rato estamos fuera de Jerusalén. Es el sitio de comunión con Dios, es el sitio de cumplimiento de las promesas de Dios, es el sitio de la comunidad, es el sitio del discipulado. Es imposible purificar, transformar nuestra vida caminando hacia Emaús. ¿Cómo caminaban esos peregrinos? Peleaban y discutían por el camino, se paralizaron, iban con rostro entristecido, habían perdido la esperanza. Y así el templo nuestro se va volviendo en ruinas. En cambio, cuando retornamos, volvemos, léase Jerusalén en este contexto, la casa del Padre, ahí encontramos todo lo que necesitamos. Ahí encontramos la alegría que se nos perdió. Ahí encontramos la esperanza que no la vemos por ningún lado. Ahí vemos un futuro escondido con Cristo en Dios, que en medio de estas realidades de nuestro país y del mundo entero vamos perdiendo y decimos no hay futuro.
Sí hay, porque está escondido con Cristo en Dios, diría San Pablo. Y por eso dice, sigo corriendo, sigo caminando. Aquí Jesús va en camino porque se acerca la Pascua y sube a Jerusalén. A la casa del Padre hay que volver. ¿En qué nos hemos alejado? ¿En qué aspectos nos hemos retirado? Entonces, primer paso, el valor de la Eucaristía, celebrar esa Eucaristía. Ojalá pudiéramos todos los días alimentarnos de ese pan que nos da la fuerza para caminar 40 cuaresma, 40 días y 40 noches al encuentro con Dios. Y en ese mismo primer punto, no alejarnos de Jerusalén. Lo hemos dicho tantas veces, hay dos maneras de vivir: de frente a Dios, en Jerusalén, o de espaldas a Dios, guiados por la carne. ¿Y nos lleva a dónde? A ir destruyendo nuestra vida, nuestra familia y nuestro país. Segundo paso, dice así el texto: y subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Segundo punto, ¿qué hay en nuestro templo? Hacer un buen diagnóstico de qué hay en nuestro interior, de en qué hemos convertido la presencia de Dios en nuestro interior. Encontró en el templo ¿qué es lo que es el templo? Sitio supuestamente de encuentro con Dios. No estamos hablando en sí de la estructura, aunque pudiéramos hacer una metáfora, ahora la hicimos, estructuras muy lindas, pero vacías por dentro. Ustedes me honran de labios, pero su corazón, su templo, está lejos de mí. Ustedes dicen y no hacen. Ustedes piden no sé qué, ya lo vamos a ir viendo. Encontró en el templo a bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Mire, encontró lo que se pedía para la ofrenda. Los más ricos, bueyes y ovejas. Los más pobres a veces escasamente tenían para la paloma, porque han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, va a decir el Señor. Y a los cambistas, porque normalmente traían monedas que no eran las del templo. Es decir, habían convertido el templo en una casa de negocio, en un mercado. ¿En qué hemos convertido nosotros nuestra relación con Dios? A veces es en un mercado, a veces es en un negocio. ¿Cómo así? Sí, Señor. Yo voy a ir a misa, voy a empezar a ir a comunidad, voy a dar el diezmo y incluso te voy a hacer unas promesas y tú me tienes que dar. En el trasfondo de esto está el cumplimiento solo de los mandamientos. Si nuestro templo interior se basa solo en cumplimientos de mandamientos, nos quedamos en Antiguo Testamento y no damos el paso al Nuevo Testamento, a esa relación con el Dios de la vida, siendo discípulos de su Hijo. ¿Qué hay en el corazón? Este segundo paso encontró que Jesús, ya vimos, cambistas, vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Es decir, encontró lo que no debía estar ahí en el templo, haciendo la salvedad de que era lo que se pedía para los sacrificios. A los leprosos ve y sacrifica para cumplir con ciertas normas. Pero el segundo punto, si queremos purificar nuestro interior, si queremos transformar nuestra vida, es no quedarnos solo en normas, no quedarnos solo en mandamientos, no quedarnos solo en la religiosidad que tanto daño nos hace. Porque es que cuando nos quedamos en la religiosidad es cuando decimos somos muy buenos. El viernes pasado, primer viernes, y yo fui a Eucaristía, incluso me confesé. Ni me acuerdo de qué, porque yo la verdad no peco como mucho, ni tengo muchos pecados, pero cumplí con esa norma. En eso nos quedamos cuando no revisamos, no identificamos qué hay, qué inquilinos tenemos viviendo en nuestro corazón. Si hoy nos hacen una cirugía corazón abierto, ¿quién? El cardiólogo, no, Jesús. Si hoy entra, aunque vive adentro, pero no nos hemos dado cuenta, ¿qué va a encontrar? En vez de bueyes, ovejas y palomas, odios, rencores, celos, envidias, todo lo que entra al corazón cuando nos alejamos, primer punto, de Jerusalén y nos vamos para Emaús.
tristezas, enfermedades, angustias, sinsentidos, deseos de hacer el mal. ¿Qué hay en nuestro interior? Porque es que tenemos que identificar esas esclavitudes. En el templo de Dios debe estar Dios, la presencia de Dios. El Santo Santorum, la Chequiná, la gracia de Dios es lo que debe estar en nuestro interior, el amor de Dios. Y cuando no está Dios, está todo lo que tenemos que identificar para poder purificar el templo. Pero si miro mi templo y digo, no, ese odio no vale la pena, ese deseo de venganza, esos celos y esa envidia que me dominan, esa soberbia y ese orgullo, no, hay que identificar esas esclavitudes. Porque ¿de dónde es que sale lo malo? Del corazón. Lo malo está ahí. Es lo que no me deja, si mi interior. De lo que habla la boca es de lo que está lleno el corazón. Lo que rebosan los labios es de lo que está lleno en el corazón. ¿Qué hay? Porque el segundo punto es el buen diagnóstico de lo que tengo en mi interior, en qué he transformado el templo. Somos templos vivos del Espíritu. ¿En qué lo he transformado? ¿Qué diosesitos con minúscula tengo viviendo ahí? Placer, poder y tener. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una reflexión ahí en el canal, la pueden buscar, los inquilinos, cómo sacar a esos inquilinos. Nada peor que un mal inquilino, lo hemos dicho, que un arrendatario que no paga. Y eso es lo que sucede cuando dejamos entrar a nuestro corazón cosas distintas al amor de Dios. Al amor de Dios. ¿Que alegra qué? El corazón. Primer paso, se acerca la Pascua, el valor de la Eucaristía y subir a Jerusalén, o mejor, no alejarse. ¿De qué? De la voluntad de Dios, del querer de Dios. Segundo paso, revisar en el templo nuestro que tenemos viviendo, qué hay en el corazón, ponerle nombre a esos falsos diosesitos, a esos ídolos que nos esclavizan, a todo lo que ha suplantado a Dios, que el ídolo tiene pies de barro y cae, y lo que suplanta a Dios nos trae es que, lo habíamos visto, angustia, ansiedad, depresión, pánico, y no sabemos qué hacer. Así identificamos si hemos puesto en el centro del corazón a alguien o algo distinto a Dios, porque perdemos la paz, porque perdemos la alegría. Y nos pone a revisar este punto también, y los cambistas, compra-venta. ¿Es el dinero el que ha reemplazado al Señor? ¿Es la yo te doy, Señor, y tú me das? Hemos convertido nuestra relación con Dios en un intercambio, claro, las promesas. Y no soy cada cual respetando. Señor, voy a cumplir una promesa. Y entonces tú, como cumplí la promesa, me tienes que dar. Dios, decía la primera, mi misericordia es eterna de generación en generación. No nos da porque seamos buenos, sino porque el bueno es Él. ¿Cuándo cambiaremos esas actitudes? ¿Por qué las tenemos? Porque tenemos una falsa imagen de Dios, lo hemos dicho, de un Dios que castiga, que nos manda unos mandamientos, entre comillas, para limitar y coartar nuestra libertad. No, alegran el corazón y son caminos de libertad. Tercer punto. Segundo, repitamos, lo encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Tercero, haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Tercero, dice, empieza muy lindo, dice, miren, haciendo. Tercero, actuar. Ya descubrí que tengo en el templo. Ya descubrí que es odio lo que tengo, que es rencor, actuar, perdonar, tomar decisiones de vida y no de muerte, porque si el Señor habita en mí, tomo decisiones de vida y no de muerte. Haciendo un látigo expulsó a los vendedores. Miren, este tercer punto de hacer es convertirse, que es en lo que estamos ahora, es desacomodarnos porque nos acomodamos al mundo presente y nos estamos perdiendo de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y para actuar hay que sacar. ¿Y cómo saco el odio del corazón? Dejando entrar el amor de Dios y perdonando.
¿Cómo saco el orgullo y la soberbia? Pidiendo humildad y sencillez de corazón. Dame un corazón como el tuyo, Señor. ¿O acaso no nos dieron herramientas en esta cuaresma, que tanto estamos orando, ayunando y dando ofrenda? Porque es que si no tomo acciones, y mire, el que hizo el látigo y Jesús haciendo un látigo, el que va a actuar y nos va a ayudar es Jesús el que toma la iniciativa. Es Él el que quiere limpiar esa casa nuestra que es casa y morada de Dios, que la hemos convertido en ¿qué? En cueva de ladrones, en un mercado, en un sitio donde Dios no tiene cabida porque tenemos tantas cosas distintas a Él, que por eso se tiene que hacer pequeño en Adviento, como un niño, a ver si encuentra un espacio en nuestro corazón. Tercer paso, ¿qué? Actuar. Te vas a quedar en esa relación que te está matando y perjudicando. Te vas a quedar en ese yo no valgo, yo no sirvo, en esa autoestima baja. Te vas a quedar llorando por la economía y no vas a salir confiado en Dios a buscar empleo, a buscar otras soluciones en tu vida. ¿Qué situación tenemos que necesita que tomemos las riendas de nuestra vida en nuestras manos, que dejemos de entregarle? Este actuar es dejar de entregarle las llaves de la felicidad a los demás. Haciendo un látigo expulsó a los vendedores, echó a los cambistas y volteó las mesas. Necesitamos voltear del todo nuestra vida, convertirnos para volver a descubrir al Dios de la vida, que está más cerca de nosotros que nosotros mismos, que siempre ha estado ahí, que está tocando a la puerta de nuestro corazón, que nos está invitando hoy a través de esta reflexión a hacer de nuestro interior un verdadero santuario donde Dios habite y donde los otros también se encuentren con Dios. Pero para eso hay que volverse discípulo del Señor, hay que retomar el camino, hay que realizar una buena confesión, hay que hacer, como tantas veces como médico se los he dicho y me lo digo a mí mismo, un buen diagnóstico. Sí, es que dejé entrar al corazón la envidia y me carcome y le deseo mal a los demás. ¿Qué hay ahí en el corazón? Porque el tercero es un buen diagnóstico, es actuar. Haciendo un azote los expulsó, es no acomodarnos, es voltear para volver a mirar a Dios esas situaciones de nuestra vida que no le hemos presentado aún. Cuarto paso, dice así, repito el tercero: haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y le volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí. El tercero es todavía esto, les dije, hay que sacar, hay que quitar ese odio, hay que quitar esa soberbia, hay que quitar ese rencor. ¿Y cómo hago? Es Jesús el que hace el látigo y el que te ayuda y el que actúa. Déjalo trabajar en ti. Ábrele la puerta, abrámosle la puerta de nuestro corazón. Quito todo eso, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. ¿En qué volvimos nuestra relación con Dios? Y no estoy en contra, pero cada rato voy a misa, a la Eucaristía, a la Metropolitana, a la Basílica, vea la medallita efectiva para tanto, vea el que pueda entender, que entienda. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Ese es el tercer punto. Por eso hay que actuar. Hay que actuar y ver cómo va a transformar ese mercado en que he vuelto mi relación con Dios en una relación de padre e hijo, de discípulo maestro con su Hijo Jesucristo. Cuarto punto. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Cuarto punto. ¿Se acordaron qué? Los discípulos recordaron. Cuarto punto, volver a pasar por el corazón las actuaciones de Dios, la palabra de Dios. Vuelve y dice en el versículo 22, los discípulos se acordaron y entendieron. Recordar es volver a pasar por el corazón todas esas actuaciones de Dios que hemos olvidado.
que cuando esos inquilinos, cuando ese diagnóstico que hacemos en el interior lo realizamos solo nosotros sin la presencia de Dios, vemos que no hay salida. Pues recuerda, como decía esa primera lectura, cómo los saqué de las esclavitudes de Egipto. Recuerda cómo he pasado por tu vida. Los discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa te devorará. Volver al primer amor, recordar ese primer encuentro con el Señor que se nos va olvidando, recordar que este camino dura toda la vida, recordar que nos hemos vuelto a la parte de cumplimiento, a la religiosidad, que hemos olvidado el camino de discípulos, que hemos olvidado el primer amor, el amor de antes, que hemos vuelto a decir como esa iglesia: soy rico, me he enriquecido y nada me falta. Se acordaron sus discípulos que había dicho: las palabras, las promesas de Dios son indispensables porque a través de ellas jalona nuestra historia y nos va conduciendo por ese camino que nos lleva de Egipto, de la esclavitud, a la tierra que emana leche y miel. Hay que volver a recordar, hay que rumiar la palabra del Señor, hay que recordar sus promesas, hay que leer la Escritura. Hay que recordar esas situaciones en que estuvimos sin salida y el Señor volvió a abrir para nosotros el mar y pasamos y quedaron atrás los jinetes y los caballos de el faraón. Es que se nos olvida que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que lo que hizo ayer lo vuelve a hacer hoy y lo hará en el futuro. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Primer paso, Pascua y subir a Jerusalén, Eucaristía. Segundo paso, diagnóstico de nuestro interior. Encontró en el templo en que hemos convertido nuestra relación con Dios. Tercer paso, actuar, haciendo un látigo y de actuar y dejar actuar a Dios. Hay que sacar, hay que salir, hay que dejarnos guiar por Él, voltear nuestra vida, no acomodarnos al mundo presente. Cuarto, recordar ese primer amor, recordar ese encuentro con el Señor, recordar esas primeras reuniones de comunidad, recordar cuando esa palabra ponía: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando escuchamos esa palabra? Y recordar es revivir y dejar de acostumbrarnos a las cosas de Dios, que es lo peor que puede pasar. Ya no nos dice nada: ve la lectura, no, yo ya me la sé. Yo nada, van a hablar de esta reflexión otra vez, los propósitos de Dios para el hombre. No, yo eso ya lo sé, proyecto de vida, yo eso ya me lo sé. Es volver a ese primer amor, es dejar esa tibieza espiritual, ni fríos ni calientes. Recordar, repito, esas actuaciones de Dios. Cuarto, vamos para el cuarto. Cuarto, perdón, se acordaron los discípulos. Quinto, los judíos entonces le replicaron a Jesús diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Miren, este es tan común. Señor, dame una señal. Y claro, con el discernimiento del Espíritu el Señor nos la da y nos muestra. Pero este es lo que ocurrió en Meribá y Masá, como decía el Señor, donde ustedes me pusieron a prueba y me tentaron. Si eres tú el Dios, manda fuego, manda salir agua, manda esto, manda lo otro. Este quinto punto es muy claro: dejar a Dios ser Dios y no estarlo chantajeando. Miren, en nuestra religiosidad hay miles de cosas: que escondo el niño en el baño, que le tapo no sé qué, que no lo dejo ver. Por Dios, ¿cuándo dejaremos todas esas tonterías para encontrarnos con el Dios del amor y de la vida, que cambia vidas y transforma corazones y que cambia el mundo entero si lo dejamos? ¿Cuándo dejaremos todas esas bobadas? Voy a colgar la medallita boca abajo, voy a pegar aquí esto, voy a prender velas de 7 colores. Por Dios, dejemos a Dios ser Dios y dejémoslo actuar. Pidiendo señales. ¿Qué señal nos das? No se les dará más señal que la señal de Jonás, la vamos a ver en el último punto. Ustedes ven una nube y dicen: va a llover, pero ven que un leproso queda limpio, que un muerto se levanta de la tumba y dicen: estás endemoniado, estás poseído.
Tienen ojos y no ven y oídos y no escuchan. Eso es para nosotros, no solo para las autoridades judías. Tienen ojos y no ven y oídos y no escuchan. Dejemos de chantajear a Dios, dejemos de pedir señales, dejemos de tentar a Dios. Señor, haz esto y te prometo, Él es el fiel. Nosotros incumplimos lo que prometemos. Es que no es promesas y cositas. Dejemos a Dios ser Dios, dejémoslo actuar. Por eso cuando hablaban de oración limonada, yo no diré, hazlo en secreto. Señor, voy a dar este billete de 100 y voy a orar, voy a ayunar, pero me he visto de saco y de ceniza. No, entra en tu interior y hazlo en secreto. Dejemos de chantajear a Dios, sería este quinto paso. Dios es el otro, el distinto, el no manipulable. Todavía creemos que es de esos muñequitos con cuerditas y yo lo muevo, yo lo paso para acá, que es el adorno, que saco cuando necesito. No, es el distinto, el otro, pero que nos ama profundamente. Habiendo amado a los suyos, dice Jesús, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. No envió a su Hijo para condenarte ni condenarme, sino para salvar al mundo, para que todos se salven por Él y tengan ¿qué? Vida eterna. Quinto punto. Los judíos, lo leo, los judíos entonces le replicaron diciéndole, ¿qué señal nos muestras para obrar así? Y habían visto de todo, milagros, prodigios, señales, según este evangelio, según San Juan, y no. Este endemoniado lo sanaste porque eres un blasfemo y poseído por el demonio, comilón, bebedor, nada, que querían dejar ablandar el corazón por el amor de Dios. Y así a veces nos pasa. Vemos las actuaciones de Dios y seguimos pidiendo, como los que tenemos poca fe, necesita una serie de confirmaciones para poder creer, aun viendo las obras y las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Quinto, ¿qué? No tentar a Dios, no pedir pruebas, no pedir señales. Dios no nos pide sacrificios. Misericordia quiero, no sacrificios. Me voy a ir con una piedra entre la rodilla a la Virgen de Guarne. Vaya, igual la EPS tiene citas demoradas, pero además que lo atienden. Ese no es nuestro Dios. Ese no fue el Dios que nos mostró Jesús. No lo digo yo porque me parece, sino porque Dios nos mostró a un Padre muy distinto a ese. Dejemos ojalá esas tonterías. Y qué pesar al que le choque, respeto lo que usted haga, pero ese no es el Dios de Jesús. Ese no era el Dios que nos mostró. Sexto paso. ¿Qué señal nos muestras para obrar así? Era el quinto. Jesús le respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, destruid este santuario y en 3 días lo resucitaré. Hablaba de su templo. Sexto paso. El justo, dice Oseas, sufrirá 2 días, pero al tercer día Dios lo resucitará. Séptimo paso, y agrego, les voy a leer para que veamos, perdón, el sexto, lo acabemos de ver. Jesús le respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo, del santuario de su cuerpo, perdón, vamos ahí hasta aquí. Séptimo paso. El tiempo de Dios, el reloj de Dios, lo hemos dicho, casi nunca marca la misma hora que nuestro reloj. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero como les decía, en este sexto paso, al tercer día lo reconstruía, hablaba de su Pascua, de su muerte y de su resurrección. Y como dice el profeta Oseas, el justo sufrirá 2 días, pero al tercer día resucitará. Ten paciencia, que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Para qué? Para purificar nuestro templo, para darnos una nueva vida, para reconstruir nuestra familia, para transformarnos. 46 años y tú en 3 días. El tiempo de Dios no es el nuestro. El tiempo de Dios no es el nuestro. ¿Cuándo entenderemos que no son sus caminos nuestros caminos y mis pensamientos vuestros pensamientos?
Uno quiere todo ya. Este sexto punto, perdón, es muy interesante porque dice, las actuaciones de Dios siempre llegan en el momento oportuno. Como le decía a las hermanas a los que lo llamaban para lo de Lázaro, esta enfermedad no es de muerte, es para que la gloria de Dios se manifiesta. Señor, ya van 4 días o 46 años se demoraron y tú dices que jamás el justo, el que ajusta su vida a la voluntad de Dios, queda abandonado a la orilla del camino. 46 días, 46 años tardaste y tú en 3 días. Lo que está pasando, lo que estamos viviendo, ese templo que creemos que se va a destruir, que es nuestra vida, que se ha llenado de impurezas, de inquilinos no deseables, va a quedar limpio, el Señor mismo lo va a limpiar. Esa enfermedad, repito, no es de muerte, como le decían a Lázaro, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, en mi vida. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que Él ama y nos ama y profundamente. Nunca lo olvides, nunca lo olvides. Vuelvo y repito el sexto punto. Los judíos le contestaron, 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días, pero él hablaba del santuario de su cuerpo. ¿Cuántos años llevamos destruyendo el santuario interior donde mora Dios? El reino de Dios está, Dios mismo está en nuestro interior. ¿Cuánto llevamos destruyendo esa edificación que es nuestra vida? Pues ya es hora de parar, que Él en 3 días, teniendo presente que un día del Señor son como 1000 nuestros, va a actuar. Pero con seguridad va a actuar, porque ya lo dijimos, Él es capaz de hacer lo que prometió que haría. Sexto punto, ¿cuál es? El tiempo de Dios es perfecto. Tengamos paciencia, no desfallezcamos, sigamos perseverando. No sé cuántos años llevemos, cuánto en X o Y situación, pero Dios es capaz de hacer, ¿qué les dije? Lo que prometió que haría. Y séptimo punto, cuando resucitó pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso. Cuando que resucitó de entre los muertos, vuelve el verbo recordar, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso. Es que si solo en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Dios, somos los más dignos, desgraciados y dignos de compasión de todos los seres humanos. Si todo termina en el cementerio, apague esta reflexión y vámonos. Estamos amenazados es de resurrección, de vida eterna, y aquí nos está diciendo, el séptimo punto es creerle al Señor, es la fe, pero no la fe del carbonero, no la fe del religioso, la fe que nos pide Dios como esa respuesta a ese primer amor que Dios tuvo, perdón, que Dios tuvo, tiene y seguirá teniendo con cada uno de nosotros. Es creerle, porque ya vimos que los demonios creen, pero no le creen al Señor. Cuando resucitó, pues se acordaron, pues de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho esto, y creyeron en la escritura y en las palabras que él había dicho eso. Obras y palabras, y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Nos está diciendo en este punto de la fe, con la oración, con la lectura de la palabra, con el caminar en pos de él como discípulos, con seguridad vamos a ir quedando limpios. Como dice el mismo Evangelio según San Juan en el capítulo 15, ustedes están ya limpios, purificados en su interior gracias a la palabra que les he proclamado. Y por eso es que agregaba en la lectura San Pablo en la segunda, predicamos a un Cristo crucificado y resucitado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los que creen, fuerza y poder de Dios para la salvación, para salir de todo eso que hay en nuestro interior, que no nos deja experimentar esa vida plena y esa vida en abundancia que el Señor quiere para nosotros. Es que la Pascua que mencionábamos en el primer punto va a iluminar todos estos aspectos, todas estas realidades.
Epílogo, un breve recuerdo, 7 pasos para purificar nuestro templo, nuestra vida, nuestra familia, todas nuestras realidades, para transformar nuestro interior. Primero, se acerca la Pascua. En cada Eucaristía reactualizamos la Pascua y celebramos lo mismo que ocurrió hace más de 2000 años. Ardientemente quiero pasar por tu vida. Ahí en ese primer punto podríamos decir 1A, no alejarnos de Jerusalén, no alejarnos de la comunidad, de la oración, del estudio de la palabra, de la perseverancia con otros hermanos. Segundo, un buen diagnóstico interior, quién tengo a quién o quiénes tengo viviendo en mi templo. Tercero, actuar, no quedarnos ahí, hay que sacar, hay que retirar. Cuarto, y en el séptimo lo volvemos a mencionar, recordar, volver a pasar por el corazón las actuaciones de Dios. Quinto, dejar de tentar a Dios y de pedir pruebas. Sexto, estar seguros de que el tiempo de Dios es perfecto. El tercer día el justo será resucitado por el Señor. Y séptimo, creer en el Señor. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te pedimos que con la fuerza de tu Espíritu entres a lo profundo de nuestro corazón, cambies ese corazón de piedra en uno de carne y nos ayudes a expulsar todo lo que hemos ido dejando entrar y es más, tomar posesión de lo profundo de nuestro corazón. Saca el odio, el orgullo, la soberbia, la prepotencia y ayúdanos a preparar un santuario donde tú habites, como decíamos, y donde todo el que entre en relación con nosotros se encuentre contigo. Síguenos purificando, transformando y cambiando para que lleguemos a celebrar Pascua como hombres y mujeres libres, que es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.